A veces parece que el tiempo borra todo, rostros, voces, incluso el olor de un perfume favorito que quedó en una vieja bufanda. Pero hay recuerdos que no deberían desaparecer, especialmente si son sobre aquellos que alguna vez amamos. Las almas de los que partieron permanecen a nuestro lado por más tiempo de lo que se suele pensar y esperan, no llorando, no reprochando, sino simplemente esperando que los recordemos al menos por un minuto, al menos una vez al año. De cualquier manera, Margaret vivía sola en una casa tranquila a las afueras de una pequeña ciudad estadounidense. Solía sentarse junto a la ventana, observando cómo el sol se ponía sobre los caminos de su jardín. Hace 5 años sepultó a su esposo, con quien vivió casi 40 años. En aquel entonces le parecía que el dolor se calmaría, pasaría como un resfriado de otoño, pero no pasó. El dolor estaba escondido en algún lugar dentro de ella, y cada día que su hijo, ocupado con sus propios asuntos, no la llamaba, se hacía especialmente difícil. Su esposo, Henry, era un hombre reservado, pero siempre había algo acogedor y confiable en su mirada. Tras su muerte, Margaret colocó su foto en la sala de estar, cerca del sillón donde a él le gustaba leer el periódico. A veces conversaba con él, susurrándole algo mientras se sentaba a su lado y colocaba una taza de té en la mesa frente a él, como si él fuera a entrar en cualquier momento. Y en esos momentos, ella se sentía más ligera, como si él realmente estuviera a su lado. Pero el hijo de Margaret, Daniel, llevaba una vida completamente diferente. Tenía negocios, viajes, reuniones interminables. Tras el funeral de su padre, casi no hablaba de él, como si temiera tocar ese dolor. No iba a la casa, no preguntaba por los recuerdos. Una vez dijo, «Mamá, necesitamos seguir adelante». Y Margaret solo asintió con la cabeza, pero por dentro sintió como si alguien hubiera cortado la cuerda que los conectaba al pasado. Pasaron algunos años. Una vez, en el aniversario de la muerte de Henry, Margaret se despertó más temprano de lo habitual. Estaba inquieta, como si alguien estuviera en la casa. Preparó el té, como siempre, y automáticamente colocó una segunda taza para él. En ese momento, escuchó claramente el crujido del suelo en el pasillo. Por supuesto, no había nadie, pero su corazón de repente comenzó a latir más rápido. Ella comprendió que la memoria es un puente, y aunque nadie lo cruce, sigue allí, y alguien todavía espera que vuelvan a pasar por él. Estos momentos no pueden explicarse con lógica, no son fantasmas, no son ilusiones, es el amor que permanece vivo. Es el alma que no exige, no reprocha, pero anhela ser reconocida al menos una vez al año, aunque sea en pensamiento. Porque para el alma, el olvido no es el fin, es una soledad sin fin. Desde entonces, Margaret comenzó a hablar con su esposo con más frecuencia e incluso empezó a escribir largas cartas como diarios. Las guardaba en una caja, las ataba con una cinta y las colocaba junto a su foto. Y se sentía más ligera porque tal vez, en algún lugar más allá de lo visible, Henry realmente escuchaba cada una de sus palabras. Cuando una persona se va, nos queda la memoria. ¿Y qué le queda a ella? Esta pregunta rara vez se hace en voz alta. Es más común pensar en la muerte como un punto después del cual viene lo desconocido. Pero si suponemos que la alma continúa existiendo, surge otra pregunta no menos importante. ¿Qué siente si es olvidada? En la mayoría de las culturas del mundo existe una comprensión común. La memoria no es solo un respeto por los muertos, es un hilo que sustenta su presencia. En América Latina conmemoran el Día de los Muertos. En Asia, ofrecen alimentos en el altar de los ancestros. Incluso en familias modernas, muchos tienen un rincón con fotos de los que partieron. Todo esto es una manifestación de la conexión que no se rompe con el último suspiro. Cuando esa conexión se rompe, cuando las personas dejan de hablar, incluso de pensar sobre alguien, el alma puede sentirse abandonada, no en un sentido terrenal, sino en una dimensión profunda e invisible, como si ella todavía estuviera cerca, extendiéndose hacia los lugares familiares, pero no siendo más necesaria para nadie. Esto es similar a la forma en que nos sentimos solos cuando vamos a una visita y no somos notados. Solo que para el alma, esa sensación puede ser interminable. George, un expiloto militar, murió tranquilamente en un asilo. Su vida estuvo llena de eventos, guerras, premios, familia, pero tras su partida, todo eso se transformó en simples fechas en los archivos. Sus hijos,
ocupados con sus carreras, pronto desmontaron sus cosas. Sus nietos casi no sabían quién era él, y nadie se acordaba de cómo tomaba café negro fuerte todas las mañanas mientras escuchaba la radio. Nadie contaba cómo él cierta vez salvó a una persona durante una tormenta. Su historia parecía haber desaparecido. Restó solo una piedra en el cementerio. Pero un día su bisnieta, una niña de 7 años llamada Emily, encontró en una vieja caja una chamarra de cuero con medallas y una foto amarillenta. Ella llevó esto a la abuela y preguntó, ¿quién es este? Aquel día, la abuela contó largamente sobre George, sobre qué tipo de hombre él era, cómo amaba a su esposa, cómo cierta vez construyó un columpio con sus propias manos, y algo en la sala parecía haber cambiado. El aire se volvió más cálido, el rostro de la abuela más iluminado, como si alguien invisible hubiera entrado en su casa nuevamente, como si la alma hubiera oído, «Me acuerdo de ti». Ese momento puede convertirse en un punto de viraje no solo para el alma que partió, sino también para los vivos. Al fin y al cabo, la memoria no es un fardo, sino un puente. Es una manera de decir, fuiste importante, dejaste una marca y nosotros reconocemos eso. Y ese simple acto de reconocimiento puede traer alivio a todos los que están ligados por un hilo invisible, de los vivos a los que partieron y viceversa. Si el alma todavía siente, entonces tal vez lo más doloroso no sea la propia muerte, sino la sensación de que nadie más la esperaba, la llamaba o la recordaba. Es por eso que la pregunta, ¿qué siente el alma cuando es olvidada? No es filosofía, es sobre nosotros, sobre nuestra capacidad de recordar, amar y ser agradecido, incluso cuando parece que ya es tarde. Cuando se dice que el alma es solo memoria, esto suena un tanto seco. En realidad, el alma no es solo lo que recordamos sobre una persona, sino también lo que ella misma continúa sintiendo. Al fin y al cabo, si aceptamos que el alma existe después de la muerte, ¿por qué deberíamos dudar de que ella es capaz de sentir? No con el cuerpo, sino con sentimientos, delicadamente, invisiblemente, pero muy concretamente. Cuando Linda perdió al padre, ella tenía poco más de 40 años. Él partió tranquilamente en el sueño, como muchas veces sueñan los ancianos. Ella lo sepultó como se debe, con flores, discursos, personas respetables en la ceremonia, pero después de eso, simplemente cerró aquel capítulo, no porque no lo amase, por el contrario, le parecía que el dolor se tornaría insoportable si ella continuase recordando. Los meses se pasaron, después los años. La foto con el padre estaba en la estantería, pero Linda no la miraba. Ella temía comenzar a llorar, entonces simplemente no miraba, no recordaba, no hablaba sobre él. Y entonces, de repente, una noche ella soñó un sueño. El padre estaba en un jardín que él mismo había plantado. Él estaba en silencio, solo la observaba con tristeza, y Linda despertó con la sensación de que él, allí donde estuviese, estaba muy solitario, como si él estuviese olvidado. Y en ese momento, por primera vez en mucho tiempo, ella se sentó a la ventana y pronunció su nombre en voz alta, solo el nombre. Después añadió, «Padre, yo me acuerdo», y comenzó a llorar. Ese fue el comienzo de un nuevo camino. A cada día ella se acordaba más de cómo él reía, de cómo despotricaba contra la tostadora quebrada, de cómo un día le trajo un oso de peluche cuando ella estaba enferma. Esas memorias parecían traerla de vuelta a sí misma, y al mismo tiempo, ella sentía que ellas estaban llegando hasta él, para donde no podemos mirar, pero donde el amor puede alcanzar. El alma no es solo una marca, es una conexión viva. Si la persona fue significativa, su alma continúa buscando una respuesta. Y si respondemos recordando, agradeciendo, pronunciando su nombre, esto es como un toque a través del tiempo. Es como la luz en la ventana por detrás de la cual alguien todavía espera. La indiferencia no es un grito, una pelea, un resentimiento. Es silencio, un silencio vacío y prolongado, sin preguntas, despedidas o incluso arrepentimiento. Es ese silencio que puede tornarse el más doloroso para el alma. Cuando una persona se va, ella todavía espera ser oída, pero si nadie más la llama, la recuerda, la siente, es como estar vivo pero invisible, ni en la tierra ni en el cielo, solo en ningún lugar. Edward vivió una larga vida. Él trabajó como carpintero,
Construyó su propia casa. Crió 3 hijos. Fue una persona buena, un poco severa, pero honesta. En la juventud, él mismo hizo una caja de madera para cartas, donde guardaba todo lo que era importante: cumplidos, tarjetas, dibujos infantiles. Tras su muerte, esa caja quedó en el ático cubierta de polvo, así como todo lo que recordaba de él. Muchos años se pasaron. Sus nietos crecieron en una época diferente, en un mundo de fotos digitales y redes sociales. Ellos casi no conocieron al abuelo. Nadie hablaba sobre él. Su nombre rara vez sonaba a la mesa de la familia, y el alma de Edward tal vez estaba esperando todo ese tiempo, no por milagros, no por lágrimas, solo por un simple «yo me acuerdo de ti». Pero la memoria de él parecía haberse perdido en el ruido de las preocupaciones y tareas modernas. Un día, un nieto más joven, un adolescente llamado Zach, accidentalmente encontró aquella caja. Dentro de ella, cartas dobladas con cuidado, una foto y una tarjeta de la hija escrita con una caligrafía infantil. Él llevó todo esto abajo y mostró a la madre. Aquella noche, la atmósfera en la casa cambió. Ellos se sentaron a la mesa y recordaron. Por la primera vez en muchos años, el nombre de Edward fue pronunciado. Recordaron cómo él era, cómo guardaba cada cosita, y a cada historia algo parecía descongelar en sus corazones. Ese simple acto, un nombre pronunciado, una historia contada, una mirada a una foto antigua, puede ser como un soplo de aire para el alma, porque lo más difícil para ella no es el odio o el juzgamiento, sino la indiferencia. Cuando todos parecen haber acordado que tú no estás más aquí y por lo tanto no eres más importante. Pero mientras alguien se acuerda, el alma no está sola. Ella sabe, su vida tuvo sentido, ella dejó una marca y esto le trae paz, y a los vivos también. Normalmente, cuando se habla sobre la indiferencia en relación a los muertos, se piensa que esto afecta solo a ellos, a las almas. Pero muchas veces, esa indiferencia resuena invisiblemente en la vida de aquellos que se quedaron, como si dentro de nosotros quedase una fisura no curada, que con el tiempo se torna cada vez más profunda. Incluso que la persona no perciba eso, hay un peso dentro de ella, amor no expresado, palabras no dichas, memorias silenciadas. Nancy era profesora, siempre seria y tranquila. En la infancia, ella sufrió la pérdida de la madre, pero en la familia no era común hablar sobre sentimientos. Su padre evitaba conversaciones, la abuela desviaba la mirada y las tías solo decían secamente, «Ella no está más aquí». Así, Ness creció con la creencia de que es mejor quedarse en silencio que sentir aquel dolor nuevamente. Ella intentaba olvidar cómo la madre le cantaba canciones de cuna, cómo hacía sus galletas favoritas, cómo acariciaba su cabello cuando Nancy no conseguía dormir. Y con el pasar de los años, las memorias se tornaron pálidas, como si cubiertas de polvo. Pero ese polvo nunca se tornó leve. Dentro de ella había una ansiedad constante, como si ella hubiese perdido algo. Ella dormía mal, se irritaba fácilmente, se sentía sola incluso entre los más íntimos. Todo cambió cuando ella se jubiló y comenzó a organizar viejas cosas. Entre libros, cartas y antiguas tarjetas, ella encontró una nota de la madre, simple, calurosa, con deseos de buena suerte para el primer día de aula. Y algo dentro de ella quebró. Nie por la primera vez en muchos años comenzó a llorar. Ella no solo recordó, ella se permitió sentir. Desde entonces, ella comenzó a escribir sobre la madre, a hablar sobre ella con amigas, incluso comenzó un cuaderno de memorias. Y cuanto más ella compartía, más leve se tornaba su alma. El insomnio desapareció, los relacionamientos con la hija mejoraron, como si en algún lugar profundo un viejo nudo se deshiciese. Esto confirma la simple verdad. Cuando olvidamos a aquellos que se fueron, a veces olvidamos también una parte de nosotros mismos. Y viceversa, al restaurar esa conexión, no solo traemos paz al alma, sino también curamos nuestras propias heridas. La memoria no es un fardo, es una manera de establecer paz interior, una forma de decirse a sí mismo, yo no estoy solo, estoy ligado a aquellos que vinieron antes de mí, y así mi vida no es un acaso. A veces parece que para honrar la memoria de una persona que se fue, es necesario algo grandioso, un ritual especial, una iglesia, un aniversario. Pero en realidad,
La alma siente y responde incluso a los gestos más simples y silenciosos. Ellas no necesitan de palabras altas, ellas necesitan de sinceridad. Y esos gestos pueden tornarse un verdadero alivio, tanto para la alma como para los que se quedaron. Robert sintió una extraña ansiedad por mucho tiempo. Ya se pasaron más de 10 años desde la muerte del padre, pero por dentro parecía que algo no le daba paz. Él pensaba mucho en él, pero nunca hablaba en voz alta, no compartía, no se dirigía a él directamente, simplemente vivía con ese sentimiento. A veces tenía sueños extraños en los cuales el padre parecía querer decir algo, pero no conseguía. Robert despertaba en sudor frío y esto continuaba por muchos años. Un día él estaba casualmente en el cementerio, fue a visitar a un conocido y de repente percibió que allí estaba el lote donde su padre estaba enterrado. Él no planeaba ir hasta allá, pero sus piernas lo llevaron solas. Él se aproximó a la tumba, quedó en silencio y entonces inesperadamente dijo en voz alta: «Padre, yo me acuerdo de ti». Esas palabras simples hasta lo imposible sonaron como liberación. Él sintió como si un peso hubiese sido retirado de su alma. Y en aquella noche él finalmente durmió tranquilamente por la primera vez en muchos años. A veces, todo lo que es necesario es decir: «Tú fuiste importante, yo soy grato». Esto puede ser hecho en cualquier lugar, delante de una foto, en un parque, en casa, en el coche. Se puede encender una vela, colocar un objeto favorito del fallecido a su lado. Se puede contar a alguien sobre él que no lo conoció. Se puede simplemente pensar en un buen momento que los ligaba. Esos simples actos son como un calor que llega al otro lado. Las almas, según el relato de muchas personas, no vienen por flores o lágrimas. Ellas vienen en busca de un silencio donde el amor resuena. Y cuando ese amor existe, es más fácil para ellas partir, más fácil liberarse, más fácil seguir adelante. Porque así como en vida, lo más importante es ser necesario. Robert, después de aquella visita, comenzó a hablar más frecuentemente con su padre en pensamiento. Él no pedía, no reclamaba, solo contaba cómo era su día, y a cada vez él sentía que algo dentro de sí se iluminaba, porque cuando la conexión es restaurada, el alma ya no sufre sola. Muchos piensan que mantener la conexión con las almas de los fallecidos es algo complejo, casi místico, pero en realidad todo es mucho más simple. Esto puede ser parte de la vida cotidiana, un hábito que no exige esfuerzo, pero carga una enorme fuerza. Al fin y al cabo, el alma, así como la persona en vida, necesita sentir que es recordada, amada, que todavía ocupa un lugar en el corazón de alguien. Susan, una mujer anciana de Ohio, todo domingo coloca un viejo disco de vinilo, aquel mismo que su abuelo oía de mañana mientras tomaba café. Él se fue hace mucho tiempo, pero la música permaneció. Y cuando los primeros acordes suenan, Susan siente como si el abuelo estuviese sentado nuevamente en su poltrona al lado de la ventana, balanceando la cabeza en el ritmo y sonriendo. Ese simple hábito se tornó un ritual para ella, no religioso, sino espiritual. La música los conectó más allá del tiempo. Existen muchas maneras semejantes. Una de ellas es contar sobre los entes queridos fallecidos a personas que no los conocieron. Puede ser un niño, una vecina, un colega. A cada vez que usted cuenta una historia favorita, usted trae el alma para el mundo de los vivos. Es como si dijese: usted todavía está con nosotros. Incluso que la persona nunca haya conocido a aquel de quien usted está hablando, la memoria continúa viviendo en las palabras. Otra manera es a través de fotografías de familia. No solo mantenerlas en álbumes, sino realmente mirar, revisitar, a veces con niños o nietos, contar quién es quién, cuáles eran los personajes, lo que amaban, sobre lo que soñaban. Esas conversaciones pueden parecer simples, pero crean un fuerte vínculo entre las generaciones, y el alma de la cual se acuerdan parece nuevamente participar de la vida familiar. Usted puede establecer una tradición, una vez por semana en el mismo horario, dirigirse mentalmente a los que partieron, agradecer, decir algo gentil, incluso quedar en silencio juntos. Esto lleva solo un minuto, pero carga una enorme fuerza, porque la atención es la energía que llega incluso donde no conseguimos alcanzar. Mantener esa conexión significa no tener miedo de la muerte, significa reconocer que el amor no muere y el alma, incluso estando del otro lado,
continúa sintiendo, especialmente cuando es recordada en gestos simples y calurosos de la vida cotidiana. A veces parece que los años apagan todo, rostros, voces, incluso el calor de los abrazos, pero el amor es otra historia. Él no será consumido por el tiempo o por la distancia. Él vive en nuestra memoria, en palabras, en músicas, en el olor de una tarta de manzana que la abuela acostumbraba a hacer. Y cuando nos permitimos recordar, no solo los momentos retornan, sino también las almas con las cuales esos momentos estaban conectados, porque el amor es más fuerte que el olvido. James, un ex cartero de una pequeña ciudad, tuvo miedo de la muerte toda su vida. Él no hablaba sobre eso en voz alta, pero internamente siempre sentía ansiedad. Tras la partida de la esposa, él se tornó aún más silencioso, aislado. Todo en la casa la recordaba, y eso solo lo hacía sufrir más. Él creía que con su partida todo se había terminado, que ella ya no sentía nada y que él estaba solo. Pero un día su nieta trajo de la escuela una tarea, hacer un árbol genealógico. El nombre de la abuela quedó en la parte de arriba, y al lado una foto que James no había tomado hacía mucho tiempo. Esa noche él habló sobre ella por primera vez en años. Recordó cómo se conocieron, cómo ella reía, cómo un día en la nieve perdió un guante y pasaron medio día buscándolo. Risas, recuerdos, lágrimas. Todo eso de repente se volvió real, como si el alma de su esposa hubiera entrado en la casa nuevamente, se hubiera sentado a su lado tomándole la mano. Él se dio cuenta. Ella no se había ido completamente, solo esperaba que él abriera la puerta nuevamente. Estas historias simples como la de James suceden con todos los que encuentran coraje para recordar. No hay misticismo, no hay palabras altisonantes, hay amor vivo, caluroso, capaz de curar, y el alma, aunque esté lejos, siente ese eco. Es como una luz en la ventana que dice, eres importante, eres amado, no eres olvidado. Por lo tanto, no es necesario esperar aniversarios o días especiales. El amor puede ser expresado ahora mismo con un simple «me acuerdo de ti». El alma oirá y tú sentirás. Se vuelve más ligero, más claro, más silencioso porque incluso después de la muerte permanece entre nosotros lo que es más fuerte en el mundo. Un vínculo construido sobre bondad, gratitud y amor. Gracias por ver este video hasta el final. Su atención, su bondad y su apertura para estos temas emocionales son muy importantes para nosotros. Si esta historia resonó en usted, por favor apoye nuestro canal. Suscríbase para no perder nuevos episodios. Y claro, estaríamos muy agradecidos si deja un comentario. Cuéntenos si ya ha tenido casos en que sintió que el alma de un ser querido todavía estaba por cerca. Sus historias son importantes. Ayudan no solo a nosotros, sino también a otros espectadores a sentir que todos estamos conectados.